Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Como balde de agua fría cayó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la dimisión de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda. Los motivos señalados en su carta de renuncia: discrepancias en materia económica, decisiones políticas tomadas sin el suficiente sustento y la imposición, dice, de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda pública. Bueno, pues estos son parte del golpe que suelta el exsecretario de Hacienda. La respuesta del jefe de Ejecutivo fue inmediata: designa a Arturo Herrera como nuevo titular de la Secretaría, lo que calma a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, y pese a la confianza que dio su nombramiento, aún está la duda de si Herrera podrá sortear los problemas que enumeró el propio Ursúa en su carta de renuncia. Ernesto Cervera, Macaros Quetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí está el planteamiento. Creo que ya para este momento tenemos muy clara lo que es, digamos, la escena, la fotografía. Un Carlos Ursúa que algunos lo cuestionan diciendo, bueno, pues si este era el escenario, ¿por qué no te fuiste desde antes? Porque este tipo de denuncias, básicamente de políticas, dice que no tenían sustento en términos hacendarios, de imposición de funcionarios, de cosas hechas sin tener una lógica económica como tal. Es algo que él había venido planteando desde el momento en que en la campaña política lo habían ya nombrado prácticamente como el encargado de Hacienda. Él hizo los contactos con el exterior, él aceptó de alguna forma también que determinados funcionarios de la propia Secretaría pues fueran nombrados o por el propio presidente o por otros funcionarios o por las figuras, dicen, de Alfonso Romo. Así empezó a funcionar. Llega un momento en donde esto se le vuelve imposible y se vuelve un crítico. Creo que es la primera vez que veo una carta de renuncia de un secretario de Hacienda en estas condiciones. Ni Hugo Margain Echeverría se atrevió a hacerle esto, simplemente pues lo removieron y se acabó. Esto es propio, digamos, del diálogo o de esta nueva forma de hacer política en donde las diferencias se manifiestan. Dicen algunos que esto es positivo, los mercados verdaderamente tiemblan, Macario. Sí, me parece que efectivamente el exsecretario ahora, Carlos Ursúa, había enfrentado decisiones que le complicaban mucho su trabajo, en decisiones con las que, entiendo, no estaba de acuerdo, desde la cancelación de la construcción del aeropuerto y luego los proyectos faraónicos, absurdos, que han estado promoviendo, en particular la refinería, que es el asunto más grave, pero también la construcción de Santa Lucía o el asunto del Tren Maya, que son proyectos que complican las cuentas en un gobierno que no tiene dinero. Eso no es solamente este gobierno, así ha sido el gobierno mexicano por mucho tiempo, un gobierno bastante pobre comparado con cualquier país del mundo, y en el que no puede uno mover fácilmente los recursos de unas cosas a otras. Hizo, entiendo, el máximo esfuerzo por lograrlo, pero aparentemente se fue saturando, se fue cansando, y entiendo que el fin de semana la conclusión del plan de negocios de Pemex le habría convencido de que esto no tiene futuro, y el lunes por la mañana se amaneció con una publicación en el Diario Oficial en donde una parte significativa de las facultades del secretario de Hacienda le eran entregadas a la Oficialía Mayor, a la señora Raquel Buenrostro, quien está controlando prácticamente todos los recortes en el presupuesto federal. Creo que eso fue lo que finalmente lo cansó y decidió renunciar de esta forma muy extraña. No es solo extraña para la historia de México, es extraña para cualquier gobierno. Así no se van los secretarios, no es una cosa frecuente. Y creo que esto muestra, además de lo que él dice claramente en la carta, que el presidente López Obrador no está controlando el funcionamiento del gabinete. Hay otros eventos que coinciden con esto, y a mí eso también me preocupa, adicional a la renuncia de Carlos. Ahora, efectivamente, el nombramiento inmediato de Arturo Herrera calma a los mercados, si no esto podría haber sido una devaluación sustancialmente más elevada, y de hecho regresa el tipo de cambio, no al nivel que tenía previamente de 18.90, pero ciertamente en niveles que no alcanzaban ya el 19.20, que sin duda alguna empezó a preocupar a propios y extraños. Difícil la posición de Carlos Ursúa, sin duda alguna complejo tener que ir a dar explicaciones, porque esa es una de las labores importantes del secretario de Hacienda, hablar con los inversionistas a nivel internacional y tratar de explicar lo inexplicable. Y en ese contexto, pues
de alguna u otra manera se fue cansando, ese es precisamente el punto, porque no es un evento nada más y no es una sola cosa la que hay que defender. Primero fue el aeropuerto, luego fue Santa Lucía, luego las inversiones de Pemex, luego las demandas de la CFE y todo con inversionistas extranjeros que no van directamente con la agencia o el director general de la CFE o la secretaria de Energía, van con el secretario de Hacienda y le dicen, bueno, ¿de qué se trata? Y el problema de fondo es que esta responsabilidad de mantener finanzas públicas sanas en un entorno en donde se te están cayendo los ingresos y la demanda de gastos sociales, que ahí es en donde viene uno de los párrafos cruciales, porque él está de acuerdo en esta austeridad generalizada, pero no está de acuerdo en ciertos programas que él le llama que no tienen sustento, al menos desde la parte hacendaria. Es difícil, no cabe la menor duda. Uno hubiera pronosticado esto más hacia el cierre de este año. Esas eran prácticamente las apuestas de todos los fondos de inversión. No es el caso, se adelanta, pero al mismo tiempo se nombra a Arturo Herrera, que de alguna manera calma un poco las aguas. Y la pregunta de tu entrada, ¿va a poder Arturo Herrera? Yo tengo la mejor impresión de él, es un técnico perfectamente bien preparado, no son pocas las cosas que tiene que enfrentar, y yo creo que la primera que viene de frente y muy rápidamente es qué va a pasar con el plan de negocios de Pemex. Hasta donde haya información, él incidió muchísimo en la preparación de este plan, pero habrá que ver si efectivamente satisface a las agencias calificadoras por una parte y a los grandes inversionistas por otra. El propio Arturo Herrera, pues en 2 ocasiones, no sabemos si de motu propio o en coordinación, suponemos, con el ex secretario Carlos Ursúa, pues se opuso abiertamente a lo que han sido políticas hechas desde la presidencia de la República. La primera vez allá en Londres, cuando en el Financial Times, en una entrevista dicen, no se preocupen, no va a haber refinería de 8,000 millones de dólares, esos recursos se van a utilizar fundamentalmente para la extracción de crudo. Y al día siguiente el presidente López Obrador le enmienda la plana bastante fuerte. La segunda es cuando pues vuelven a plantear la necesidad de restablecer la tenencia para vehículos, para automóviles, camionetas, etcétera, y, como un elemento fundamental para poder tener recursos adicionales para que precisamente el gobierno pueda funcionar en los distintos programas sociales. Y otra vez el presidente le dice que eso no va y que así es como se hacen las cosas. Este diálogo, pues bastante ríspido, que yo no creo que era básicamente entre el presidente y Herrera, sino era una triangulación, era básicamente Carlos Ursúa, bueno, pues pone ahí en entredicho quién es el que finalmente maneja las finanzas del país. De alguna forma el secretario de Hacienda, sabemos muy bien, es el secretario del no. Siempre el secretario que le dice no se puede esto, no se puede lo otro, y esto le dio de alguna manera, junto con la autonomía de Banco de México, la estabilidad al país. Por lo menos desde pues, el gobierno, la segunda parte de Ernesto Zedillo, bueno, en su momento Salinas, después de la crisis 95, tuvieron a Francisco Gil ahí como el elemento que pudo contener a un Vicente Fox que se pudo haber desbocado sin control alguno, y de ahí nos vamos en adelante con Felipe Calderón, que también pues tuvo en los distintos secretarios de Hacienda, el propio Carstens en un momento, el propio Cordero, y después también pues con el propio Peña Nieto, esta figura de Luis Videgaray y aquellos que lo sucedieron, como tal, el propio José Antonio Meade. Digamos que líneas de comunicación con presidencia en donde se sabía que un no del secretario de Hacienda, ahí es donde se planteaba. Cuando al presidente de la República, López Obrador, le dicen abiertamente, bueno, y si no está de acuerdo con el propio secretario de Hacienda, dijo, lo voy a convencer. O sea, la palabra del presidente tiene un peso mayor, una fuerza mayor. Esperemos que los números que le presente Arturo Herrera de lo que se puede y no se puede hacer sean lo suficientemente fuertes como para evitar que pues, se tomen medidas para la cual simplemente no haya recursos o la obtención de esos recursos pues sean demasiado peligrosos para la estabilidad de la economía nacional. Es una esperanza infundada. Esto, sí, lo que claramente dijo el señor presidente ayer es una repetición de lo que dijo Luis Echeverría cuando removió a Hugo Margain y dijo la economía se maneja desde Los Pinos, y a partir de ese momento así fue.
en el resto de su sexenio y prácticamente todo el gobierno de López Portillo, y fue la época en la que se descompuso la economía nacional. En este momento para adelante hay dos hitos relevantes en términos de la posición de México frente al mundo y por lo tanto la calificación y el futuro, digamos, del tipo de cambio y las finanzas y demás. Una es la presentación del plan de negocios, como acaban de decir, y el único plan de negocios que sería bien aceptado por calificadoras e inversionistas es uno que diga que no va a haber refinería. Cualquier otro plan en donde aparezca que sí va a haber refinería va a ser mal recibido. Y el segundo momento importante va a ser la presentación del presupuesto 2020, que se tiene que hacer ya de forma más o menos clara en septiembre, y ahí tenemos que ver si va a tener todavía superávit o no. A cómo van los números, en este momento estamos 200,000 millones de pesos abajo de lo que esperaban recaudar, por diversas razones, una economía que se mueve menos producción de petróleo, etcétera, y pues están tratando de ajustar. Vamos a ver qué proponen para el próximo año. Esos son los dos hitos en los cuales pues, la calificación puede cambiar. Y un último punto, a lo mejor lo podemos platicar después con más calma. No es nada más la remoción del secretario. La manera como entró esta administración fue excepcional, en el sentido de que removieron a prácticamente todos los cuadros calificados en toda la administración pública. Eso no es fácil de manejar, pero en el caso de Hacienda es la primera vez que esto ocurre en toda la historia. Tradicionalmente la Secretaría de Hacienda junto con Banco de México y Banca de Desarrollo habían construido un servicio civil de carrera que se iba moviendo paulatinamente, la gente aprendía, tenía experiencia, pues todos esos se fueron y entró gente nueva que yo no dudo que sea muy inteligente y calificada, pero conocer Hacienda sí requiere un tiempo y ellos no lo han tenido. Discrepo un poco con lo de Luis Echeverría, porque a lo que se refería en aquel entonces era al Banco de México. Y ahora el Banco de México específicamente es autónomo. Y es un contexto completamente diferente tener control no solo de la Secretaría de Hacienda, sino también del Banco de México a lo que tenemos hoy en día. Hay un Banco de México que sigue siendo autónomo hoy por hoy y que sí le puede decir al presidente, independientemente de lo que decidas en materia hacendaria, yo voy a tomar las decisiones correspondientes en materia de tasa de interés para ajustar o no. Hay un elemento adicional que es la banca de desarrollo. Durante décadas la banca de desarrollo nos dio muchísimos dolores de cabeza y si el secretario de Hacienda no tiene control sobre lo que está haciendo la propia banca de desarrollo, como aparentemente ha salido en diversos medios, ahí tienes la posibilidad también de que se te arme un hueco fiscal gigantesco. No importa la parte de ingresos y gastos, esperemos que la puedan cuadrar y habrá algunas diferencias, pero hay un hueco invisible que se va formando de descapitalización cuando empiezas a otorgar créditos a diestra y siniestra desde la banca de desarrollo, que tarde que temprano tienes que tapar. Y esa recapitalización, como nos ha sucedido en años anteriores de Enafinsa, de Bancomex, de una serie de bancos que durante los últimos años le podemos criticar muchísimo, que no han dado el crédito suficiente, que no ha sido lo suficientemente barato, pero que no han generado un hueco en finanzas públicas como potencialmente se puede generar a partir de ahorita si el secretario de Hacienda no tiene las riendas de cada uno de los consejos directivos. Ahora, yo creo que el tema está ligado también a esta situación que para el presidente le es bastante clara, y que tiene una contradicción que pues tendrá que resolver. Por un lado insiste en que la línea macroeconómica se va a mantener, que va a haber superávit, que no va a haber endeudamiento, que no va a haber inflación, que va a haber un tipo de cambio pues digamos estable como tal. Y esto ligado a lo que él llama la necesidad de una nueva política económica que implica un crecimiento mayor, con mayor inversión, con mayor presencia del Estado. Ahí hay elementos que son contradictorios en la instrumentación precisamente de la política. Y el secretario de Hacienda va a tener que llegar a decirle, pues, si quiere que siga existiendo este equilibrio macroeconómico, esto que se está planteando no alcanza. Entonces, dígame para qué quiere, para qué alcance, porque de lo contrario, pues nos vamos a meter en un problema simplemente de ausencia de recursos. Yo entiendo que en la proyección del presidente, el tema de poder ajustar vía recortes, vía combate a corrupción, etcétera, le dan los números. Yo creo que en el momento en que el propio Arturo Herrera diga hasta aquí,
es donde está, hasta aquí se puede, esto es lo que se puede gastar, ahí será el límite en donde el presidente tendrá que decidir qué quiere hacer, si quiere ser sanamente o entrar en una escalada, creo yo, de confrontación con el Banco de México. Pero eso es lo que pasó con el señor Ursúa y por eso se fue. Y precisando lo del Banco de México, efectivamente el Banco de México estaba bajo control del presidente hasta 1994, pero el banco lo que puede hacer es jalar, no puede empujar. Entonces, si el gobierno gasta de más, manejado desde una presidencia que no quiere respetar la realidad, el resultado va a ser que el banco va a tener que tratar de jalar subiendo tasas de interés y con eso pues va a hundir la economía todavía más. La decisión no es del banco, la decisión está en Hacienda y ahora pues quien maneja Hacienda es López Obrador. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Vámonos a una pausa, platicamos sobre temas electorales, leyes que de alguna manera dan representación a distintos partidos. Esto es Dinero y Poder. En la revista Nexos, el consejero electoral Ciro Murayama publicó el artículo titulado La captura del Congreso por Morena. Explica que a pesar de los resultados de la votación federal de 2018, en la que los electores votaron por crear contrapesos legislativos al presidente, en las urnas se tradujo en una minoría opositora de escaños. Nos acompaña precisamente aquí en el estudio de Dinero y Poder Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. A ver, aquí hay un problema derivado pues básicamente de una ley imperfecta, parecería ser, en donde se vota de alguna forma, en donde hay una representatividad de los partidos y de aquellos que se presentaron como candidatos, y a la hora que finalmente se realizan, más allá de alianzas, coaliciones, hay movimientos internos que le permiten al partido mayoritario tener una representación mayor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que analizaste? Bueno, yo creo que uno de los temas en los que poco se ha reparado en la discusión política del último año es que el presidente de la República, con toda contundencia, ganó con 53% de los votos para llegar a Palacio Nacional. Pero eso no se repitió, no se replicó en la conformación del Congreso. De hecho, la coalición Juntos Haremos Historia fue minoría frente a los partidos de oposición. Ellos tuvieron, la coalición Juntos Haremos Historia, el 44% de los votos y el 56% de los electores votó, en efecto, por construir un contrapeso al actual presidente. Es más, si uno revisa los datos, puede ver que hay 5 millones de electores que votaron por López Obrador y al mismo tiempo por partidos distintos a los que lo postularon a él para crear este contrapeso. ¿Cómo es posible que la mayoría que se expresó en las urnas por construir ese contrapeso se haya vuelto minoría en los asientos de la Cámara de Diputados en particular, donde se les asignó más del 61% a esos tres partidos de la coalición? Se explica básicamente por dos razones. La primera es que nuestra Constitución sigue teniendo una reminiscencia de aquella cláusula de gobernabilidad de los años 80 que le permitía al entonces partido hegemónico tener la mayoría de los diputados sin haber alcanzado más de la mitad de los votos. Lo que hoy dice nuestra Constitución todavía es que puede haber una sobrerepresentación del 8%, pero no más. Y en los hechos hoy está ocurriendo una sobrerepresentación de más del 8%, que pues a mí me llama la atención que ocurra sin que tampoco se discuta que se está faltando a la Constitución. Y la segunda razón es que las coaliciones electorales permiten disfrazar como triunfos de otros, triunfos propios, y de esa manera cuando los partidos llegan al reparto de plurinominales, pues se queda lejos de llegar a ese 8%. Déjenme decirlo así, la coalición Juntos Haremos Historia ganó en 220 de los 300 distritos. Sin embargo, ¿y por qué ganó? Porque la gente votó por Morena, libremente, sufragó, y Morena consiguió 220 triunfos. Pero de esos 220, 114 los registró
en su convenio de coalición como candidatos del PT y del Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social perdió su registro, la gente no votó ni en 3% por ellos, y el PT quedó en 7º lugar, es decir, fue de los partidos menos votados. Entonces, ¿a quién se deben los triunfos? A Morena, un partido con gran adhesión ciudadana. Y sin embargo, a la hora de ver el convenio de coalición, dice, pues esos candidatos en realidad no son míos, son del PT y de Encuentro Social. De esa manera, 114 se transfirieron para allá y fue Morena con 106 triunfos al reparto de los 200 plurinominales, donde le tocaron 85. De tal manera que así se explica cómo pudieron obtener tantos plurinominales. Si se hubieran identificado los triunfos siguiendo no un convenio de coalición, sino la voluntad ciudadana depositada en las urnas que cruzaron el emblema de Morena, pues Morena hubiera tenido 220 diputados y ya no podría haber obtenido por la vía proporcional ninguno, porque estaría rebasando ese límite constitucional al que nos referíamos. Sí, pero por ahí tenemos un par de gráficas. La primera te muestra directamente lo que es la composición actual, entiendo, ¿no? Así es, esta gráfica muestra cuál fue la asignación de diputados que hizo el INE, dadas estas reglas imperfectas que yo explico. Del lado izquierdo empieza, digamos, la bancada de Morena, luego la del PT y luego la de Encuentro Social. Y ellos, como se ve aquí con claridad, tienen más de 6 de cada 10 asientos, aunque, insisto, tuvieron apenas 46% de los votos. Y todas las oposiciones, que empieza ahí en el azul, que corresponde al PAN, después tenemos Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y Verde, pues tienen la minoría. ¿Qué hubiera pasado si en nuestras reglas de integración del Congreso se respetara plenamente la voluntad de los ciudadanos en las urnas? Pues otro gallo cantaría. Ahí está. Tendríamos que el 56% de los legisladores, como quiso la gente, corresponderían a los otros partidos y solo un 44% al partido del gobierno y sus aliados. En este caso, por ejemplo, Morena tendría los 220 diputados de los triunfos que tuvieron en los distritos. El PT, si bien no ganó por sí mismo ningún distrito, sí rebasó el 3%, tendría ahí menos de una veintena de legisladores. Con todo, se quedaría el gobierno con 235 de los 500 diputados y las oposiciones tendrían 265. Esto nos hubiera dado un primer año de gobierno totalmente distinto, como venía ocurriendo desde 1997, cuando los ciudadanos por primera vez le quitaron al presidente el control de la Cámara de Diputados, aquella segunda mitad del sexenio de Zedillo, y luego le tocó a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, siempre verse obligados a negociar con la oposición desde el presupuesto de egresos de la Federación. Esta vez pues fue una decisión unilateral que fue posible porque los votos de la ciudadanía no se están traduciendo fielmente en escaños. Esto fenómeno lo que muestra, creo yo, son dos cosas. Una primera es que efectivamente los mexicanos han votado consistentemente desde que hay democracia, 96, 97, y no le han dado todo el poder a una fuerza política en ninguna de las elecciones. Y ahora, pues resulta que sí tiene todo el poder una de las facciones políticas por un hecho que no es ilegal, pero yo creo que es absolutamente inmoral. Es decir, el uso tendencioso, faccioso de la ley para obtener una ventaja que los votos no daban, pues a mí me parece la definición de inmoralidad. Perdón, pues ustedes dirán lo que yo quieran, te diría que pues puede ser lo que tú quieras como inmoral, pero los partidos políticos y sus abogados te dicen, bueno, si por este resquicio puedo obtener una mayor representatividad, pues la utilizo, ¿no? O sea, me queda claro que ese es el mecanismo a partir del cual
hoy Morena, pero en otro momento el PRI o el PAN lo hubieran utilizado. No, nunca lo hicieron. Bueno, pues sí, pero no. Esa es una gran diferencia de los partidos que sí son democráticos y los que no. Yo creo que no tuvieron yo no creo que Mm. tuvieron la capacidad o la posibilidad de obtenerla en ese momento. Lo hubieran utilizado, Macario. Sí, no Sí, tendrían estamos la a 2 capacidad. años de la siguiente elección, donde se juega nuevamente una buena cantidad, todo a la Cámara de Diputados. ¿Vamos a seguir con el mismo esquema? ¿Se está discutiendo esto en algún foro? ¿Cuál es un poco la posición de ustedes como consejeros frente a esto? Bueno, lo primero es detectar que hay un problema, ¿no? Porque todo el mundo decía, tuvo la mayoría, pues tiene la mayoría en la Cámara. No, señores, los votos dijeron otra cosa. Usted sí es un presidente que tuvo más del 50% de votos, muy bien, nadie lo pone en duda. Esos votos, una elección que organizamos nosotros, los ciudadanos contaron los sufragios, se respetó, como siempre, y en la Cámara fue otra cosa. Entonces, llamar la atención de que se está distorsionando la voluntad popular, de que un convenio de coalición acaba siendo más poderoso que el sufragio. Y en el pasado ya se detectaron algunos vicios y se corrigieron. Recordarán ustedes que antes, cuando se hacían coaliciones, los partidos coaligados aparecían en un solo emblema en la boleta. Y entonces no sabías cuántos votos se llevó, por ejemplo, en el año 2000, el PAN y cuántos votos el Verde, que iban juntos, o cuántos votos tuvo el PRD y cuántos tuvo el PT, Convergencia, y luego unos partidos que desaparecieron, el de la Sociedad Nacionalista, que se sumaron a la candidatura entonces de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, por su convenio de coalición, los partidos grandes les daban a los pequeños la garantía de sobrevivencia. Te voy a dar el 2% de la votación, pero era un papel escrito antes de la elección, igual que en este caso. Como vimos que era una manera ficticia de trasladar votos hacia fuerzas políticas que no tenían suficiente presencia entre el electorado, se decidió, a partir de la reforma de 2007, que cada quien fuera solo en la boleta para ver quién sobrevive. Por eso es que incluso un partido coaligado a Morena desapareció este año. Encuentro Social no llegó al 3%. Entonces, si ese vicio del pasado se corrigió, yo creo que aquí estamos ante una situación muy parecida. Antes había un trasvase de votos, ahora hay un trasvase de diputados. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla, que se le asigne, cuando haya coalición, el ganador al partido que más votos dé. Creo que sería lo más sencillo. Alguien diría, pues los chamaquearon, o sea, o no era una posibilidad que dentro del propio instituto lo tenían previsto, que alguien podía hacer esto, porque pues mira, se ¿no? había detectado el riesgo. La historia a veces nos da unas paradojas tremendas. En 2015 lo mismo pasó con 7 diputados que eran en realidad militantes del PRI, que fueron postulados por el Verde. Y entonces los representantes de Morena y de el PRD, el hoy diputado Pablo Gómez y Horacio Duarte, dijeron, oigan, esos son diputados sandía, porque son rojos por dentro, verdes por fuera. En realidad son priistas y los están anotando como verdes. Bueno, el asunto llegó al Tribunal Electoral, el tribunal dijo no, el criterio del convenio de coalición, que es el que está en la ley y el que aplicó el INE, porque nosotros tenemos que seguir la ley, es lo que perdura. Y los que denunciaron esa situación, 3 años después, la hicieron a la N. Yo creo que pues podemos discutir en el instituto si es posible un acuerdo que evite que la voluntad popular se distorsione y el tribunal eventualmente podría pronunciarse antes, ¿no? Atendiendo a cómo se podría solucionar, aunque la solución idónea está en el espacio legislativo. Es difícil que hoy, con esta mayoría, quien llegó se ponga el antídoto, ¿no? Y más complicado, creo yo, porque lo que se ha estado discutiendo de modificar la ley electoral no ha sido a favor de que la representación sea más clara
de lo que los mexicanos votan, sino cómo se le hace para quedarse con el poder de aquí en adelante. Esa es exactamente la reforma que intentaron hacer hace algunas semanas y afortunadamente no ha procedido. Entonces, esta buena idea de corregir la ley en algo que sí está mal podría abrir la puerta a que nos acaben corrigiendo la ley en el sentido opuesto. Mejor ni moverle, ¿no? El problema es si un acuerdo, como dice Macario, el problema es si un acuerdo interno pueda proceder. Me resulta bastante difícil de ver. Es cuesta ¿no? arriba, yo Sí. se los digo así. Lo primero que yo quise hacer con este artículo fue llamar la atención que la mayoría de los mexicanos salió a votar, lo hizo en libertad, votó por López Obrador, pero también votó por construirle un contrapeso. Y ese contrapeso, por ciertos resquicios legales y por estrategias políticas, hizo que la voluntad popular quedara contenida, que se construyera una mayoría parlamentaria artificial, que no es producto natural de la voluntad popular, y pues lo primero que debemos de hacer para resolver un problema es detectarlo, diagnosticarlo, y es lo que yo he querido hacer con este texto que ustedes les agradezco mucho me hayan invitado a comentar. No, al contrario, ahí hay otros dos elementos que yo te diría que pues no se pueden manejar o tendría también que discutirse. Es diputados PRD, que fueron elegidos por el PRD, que de repente dicen, nos salimos, me vuelvo independiente y me incorporo a la gran mayoría, o un verde que, bueno, pues por cuestiones de interés propio también lo hace, y entonces pues simplemente le cambias la configuración de lo que originalmente se votó, pero esto le sucede incluso en regímenes parlamentarios, ¿no? Sí, aunque en los regímenes parlamentarios este transfugismo político está acotado, el que se va tiene que ir al grupo mixto, no pasa a formar parte de la mayoría o de otra bancada, de tal manera que eso se puede resolver, creo yo, más que en el espacio electoral, en la ley del propio Congreso, de las reglas, para evitar que si la gente vota por unos colores, pues ya el que se vio beneficiado de ese voto después decida que traía una camiseta de otro color debajo, ¿no? Que es lo que hemos visto también. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas con respecto a una reforma electoral. Por lo pronto, pues parecería ser que estamos ante escenarios no de mucha apertura con respecto a una transformación en ese sentido. Señor Murayama, muchísimas gracias por estar Gracias a aquí con ustedes. nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. A junio, a tasa anual, la inflación registra una variación de 3.95%, informa el INEGI. Esta cifra representa el nivel más bajo en los últimos 4 meses, aunque ligeramente mayor a lo estimado por los analistas consultados por Bloomberg, quienes esperaban 3.94%. Bueno, está difícil atinarle. Este dato está dentro del rango objetivo, esto es lo importante, de Banco de México, 3 más menos 1, o sea, 4 como límite. Por otro lado, la calificadora Moody's vuelve a bajar la estimación de crecimiento del PIB nacional en 2019, como lo han hecho muchos, la pone ahora en 1.2. Uy. Optimistas los señores de Moody's. No veo de dónde vamos a crecer eso, pero primero la inflación. Vamos a la inflación. La inflación se ha mantenido más o menos ordenada. El asunto interesante es que la que se llama inflación subyacente, es decir, aquella que no incluye movimientos de precios ni de combustibles, ni tarifas de gobierno, ni frutas y verduras, que son las que brincan mucho, esta inflación ha ido creciendo y está casi alcanzando el valor de la inflación total. Esto es importante saberlo porque esa es la que le importa al Banco Central. El Banco de México, su preocupación es que esa inflación subyacente no crezca mucho porque la otra no es controlable. Cualquier día pues los aguacates se ponen caros como estamos en este momento y eso no va a cambiarse ni con tasas de interés ni con ninguna otra medida. Entonces su preocupación es la subyacente y esta ha estado subiendo de forma pues que yo no veo ninguna razón lógica para que el Banco de México vaya a cambiar su estrategia de mantener la tasa de interés en los niveles que está hoy, sobre todo pensando en términos del diferencial que se tiene con la tasa de Estados Unidos. Si allá le bajan a la tasa, pues acá le podemos bajar tantito, pero si aquellos se siguen, nosotros tenemos que mantener ese nivel precisamente por la presión de la inflación subyacente. Sí, no hay duda que la política de precios del sector público ha coadyuvado a tener este bajón de la inflación total
no ha incidido definitivamente en esta inflación subyacente, es lo que se conoce en los Estados Unidos como la core inflation. Allá en ese país también su Reserva Federal, su Banco Central, toma las decisiones sobre esa inflación subyacente y no sobre la inflación total. Estamos dentro del rango, eso sí está bastante claro, pero el problema de fondo es qué tan rápido te puedes salir de ese 4% frente a eventualidades específicamente del tipo de cambio. Esa es, yo creo, que la parte más importante en estos momentos para el Banco Central. Yo veo inclusive espacio para que si en Estados Unidos bajan un cuartito de punto precisamente porque ya empiezan a tener malas noticias en materia de crecimiento y de desaceleración, pues literalmente le bajen un cuartito de punto a la tasa de interés. Híjole, yo veo cancha inclusive para que el Banco de México diga, pues de todas maneras yo no bajo la mía porque tengo esta presión de la inflación subyacente muy cerquita del 4%, pero sobre todo porque quiero inclusive ampliar el diferencial de tasa de interés para que los dólares no se me salgan independientemente del nivel de incertidumbre que tengamos en este momento. Aquí el problema es si se puede cuadrar esta situación de una reducción en la tasa de interés en Estados Unidos con lo que sucede en el caso mexicano, como tú lo planteabas. Los norteamericanos están apostando a que abiertamente se baja entre un cuarto y medio. Y ya lo ha dicho la Reserva Federal también, varios. Y bueno, de ahí sus el señor integrantes. Powers además se fue de la lengua y dijo que sí, que estaban seguros de que a fines de este mes esto iba a bajar. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa en el momento en que la Reserva norteamericana baja y tú sigues teniendo dentro de México presiones, pues no inflacionarias, pero sí de temores con respecto a la economía mexicana? Bueno, lo que pasa es algo muy sencillo, el Banco Central no va a poder bajar la tasa, lo acaba de explicar ahorita Ernesto muy bien, porque pues las preocupaciones sobre México se tienen que reflejar en un mayor rendimiento. Claro. ¿De dónde vienen estas preocupaciones? Ya lo platicábamos, el plan de negocios de Pemex, en tanto que la deuda de esa empresa la va a tener que pagar el gobierno federal y pues eso presiona mucho las cuentas. El Tratado de Libre Comercio que no se va a aprobar, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Es agosto, ya falta muy poquito. No, y lo mismo en agosto viene una cosa interesante. Se acaba el margen que tenía el gobierno en precios de combustibles. El gobierno, el señor López Obrador, hizo una pequeña trampa para no subir el precio de gasolinas y fue exigirle al gobierno de Peña Nieto que ellos la subieran. Entonces ellos fueron los que pusieron el impuesto especial al máximo en julio y agosto. Entonces en julio y agosto de este año se equilibra estadísticamente ese fenómeno y a partir de ese momento se va a empezar a sentir el efecto ya real del precio de la gasolina y esto puede alterar las cosas. Por eso no tienen tanto margen. Perdón, tú ibas a decir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Tal vez lo único verdaderamente rescatable de este nivel inflacionario es que frente a lo que ha sucedido en términos de salarios nominales, ha habido una recuperación probablemente breve, probablemente pasajera, del poder adquisitivo por la vía de salarios. No sé qué tan duradera pueda ser esto, especialmente frente al aumento que han percibido las empresas mexicanas en materia de costo, sustancialmente laboral. Hay realmente poco margen, especialmente en sectores muy competidos, aquellos que están sujetos a la competencia, sobre todo de comercio exterior, y en donde, pues tarde que temprano, van a tener que hacer un ajuste en contra de los precios al consumidor. Y ahí van a tener que aumentar precios, para ponerlo en palabras llanas. Y entonces sí, vamos a tener una doble repercusión inclusive sobre el consumo privado, que ya estamos viendo en bienes duraderos, eso está clarísimo, electrodomésticos, autos, casas. Está una desaceleración muy importante que ya el propio consumidor mexicano la está plasmando. Todavía no la tenemos en términos de bienes no durables, o sea, comida fundamentalmente, algún tipo de medicinas, pero en estos duraderos ya se siente el apretón desde hace un buen rato y veremos en materia de crecimiento cómo nos pega. Y eso es lo importante, es decir, dado que el aumento salarial es superior a la inflación, diría uno, pues qué bueno, porque hay un mayor salario real. Sí, pero es para menos personas, ese es el problema que tenemos, porque no está creciendo el empleo y no crece porque la actividad económica se ha venido hundiendo, en parte porque la gente no está comprando los duraderos, como decía Ernesto, la construcción está deprimida. Los autos, ya para el mes de junio, el dato de autos fue muy feo. Ventas de autos cayó 11, es lo mismo que había caído en mayo, pero producción de autos cayó 4,5.
que es muy diferente de mayo, donde la caída era apenas de 1.5%. Lo único que crece es exportación. No. Bueno, en producción de autos ya no creció exportaciones lo suficiente para compensar la caída en las ventas. Prácticamente está estancado ya. Entonces, el comportamiento de la economía ya es de un crecimiento muy bajo y por eso decía yo que el 1.2 de Moody's me suena muy optimista. Yo ya estoy pensando que 0.5 es optimista. Y mira, 0.5 implica, si todo se confirma en el segundo trimestre del año, es un crecimiento de 0. Con mucha suerte. Con mucha suerte, 0, pero póngame, ¿cuánto tiene que crecer en el segundo semestre? Para llegar al 0.5. Pues para llegar a 1% tendría que crecer al 2%. Y para llegar a medio punto a 1. Pero y eso es más factible. Yo no sé de dónde. Vámonos a una pausa, regresamos con más. El tema de Baja California, también difícil. Aquí en Dinero y Poder. El Congreso de Baja California avaló hace un par de días modificar su constitución para que Jaime Bonilla, el gobernador de Morena, se mantenga en el cargo por un periodo de 5 y no por 2 años como lo establecía originalmente la ley local. Bonilla, que toma posesión el próximo 1 de noviembre, sería jefe del Ejecutivo allá en Baja California hasta el 2024. Esta decisión llama mucho la atención porque la mayoría de los diputados del Congreso local son panistas. O sea, que quién sabe qué pasó. Las dirigencias nacionales de PRI y PAN advirtieron que investigarán a sus legisladores baja californianos porque dicen, los maicearon. No sé si los maicearon, los cooptaron, priistas, panistas, hasta uno de Movimiento Ciudadano. Pues esto es como que una recomposición, primero en términos políticos, realmente de la vieja estructura en donde el gobernador tiene la capacidad de controlar diputados. Esto, digamos que funcionaba cuando tenías una elección en donde ganabas cierta mayoría de tus propios diputados y bueno, a partir de ello podías operar. Había 2 diputados locales de Morena y sin embargo el gobernador tuvo la capacidad para pues absorberlos, hacer que votaran y votar en algo que es pues a todas luces ilegal. Es ilegal, primero porque pues no son las condiciones, votaron por un gobernador como estaba establecido para 2 años. No puedes imponer primero una ley retroactiva, es algo que simplemente en términos de la Suprema Corte, a donde esto llegará, no puede funcionar, pero además en función de lo que podríamos llamar pues, las formas políticas y las formas electorales, pues te habla básicamente de un retorno a modelos profundamente antidemocráticos. Esto ya lo habían intentado, no es, ahora se volvió gran noticia, pero lo intentaron antes de la elección, modificar la Constitución para que fuera de 5 años en lugar de 2 esta elección. Los dirigentes de los partidos, en particular el del PAN, logró frenar eso, fue de hecho a Baja California y los llamó al orden e impidió que ocurriera, pero ahora sí se la pasaron. Dice el rumor que fue $1 millón por persona. No, es un rumor bastante fundado y que pues explicaría lo que está ocurriendo porque es la lógica del general Obregón. No hay general que aguante un cañonazo de $50,000 actualizado a valor presente, pues $1 millón como quiera convence a cualquiera. Esto entiendo que se va a pelear en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también podría pelearse en la Suprema Corte, por asunto electoral propiamente hablando, sino porque es una violación a la Constitución. Vamos a ver, yo creo que no va a proceder. De hecho, ya no se publicó esta decisión, por lo tanto no tiene valor. Porque el actual gobernador no se aventó, Kiko de la Vega, que por supuesto pues es uno de los responsables de la catástrofe panista ahí en sin duda, y no sé si ya también habrá negociado el futuro tranquilo, eso como puede ser. Otros mandatarios lo han mandatarios hecho. Que están haciendo, y ahora metidos en problemas. Eso dice. El problema de fondo es que estamos metidos en una jungla en donde cada quien salva su propio pellejo. Hay una ausencia muy clara en todos los partidos políticos, no nada más del PAN, pues de una dirigencia nacional que meta en orden a su gente, porque están involucrados panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano, de todos. Y en ese contexto, pues literalmente gobernadores de diferentes instancias ahora están proclives a manejar pues literalmente lo que sea como sea. Mientras no haya esa parte clara, definitiva, de para dónde se puede manejar y se puede dirigir esta
pues facultad que tienen los gobernadores, y yo creo que pues estamos en un proceso muy difícil de establecer ciertos límites de actuación. Y mientras no estén claros y definidos esos límites por parte de los propios partidos, pues tendrá que actuar las instancias correspondientes, el Tribunal Federal Electoral y desde luego pues la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en todo caso, estamos ante un fenómeno que vuelve a poner, creo que, a la mesa de las discusiones el papel de la oposición. Una oposición que, pues es cierto, fue arrasada el año pasado y que no alcanza a recomponerse. ¿No? Uno diría, bueno, los priistas fueron totalmente hechos pedazos y se habla de si la nueva dirigencia va a pactar o no, pero cuando esto le pasa a Acción Nacional, ahí te das cuenta que también dentro del propio partido que supuestamente funge ahora como la gran oposición, este tipo de medidas te vuelven a replantear el hecho de que se trata de partidos sumamente débiles que no tienen mucha capacidad de enfrentar a lo que sería formas de poder muy claras que en otras condiciones no hubiesen sido manejadas como tal. Y creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta bajo el principio de que si no tienes una oposición armada, una oposición que pueda finalmente enfrentarlo, pues el poder como tal pues tiene la posibilidad finalmente de avanzar de una forma muy definida, ¿no? Y sin pues trabas como lo tenías anteriormente. Sí, yo creo que no se puede evaluar al Partido Acción Nacional por lo que ocurre en Baja California, específicamente porque ahí perdieron todo desde 2018, es decir, ya no existen y por lo tanto es muy difícil que mantengan disciplina. La oposición en México existe en una franja muy curiosa que va desde Jalisco hasta Tamaulipas y Yucatán. Esa es la franja en donde existe oposición en México. Esto incluye 11 entidades federativas nada más. El resto del territorio está avasallado por Morena desde la elección de 2018 y ahí en este momento todavía no hay oposición. Creo yo que lo que están intentando hacer los partidos de oposición, que son esencialmente Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, es consolidarse en esta franja de 11 estados que me he referido para después tratar de moverse a competir a nivel nacional en 2021. Fuera de esa franja yo creo que efectivamente no hay nada de oposición y no veo cómo la podrían construir de hoy para mañana. Esto va a ser un proceso yo creo bastante lento. Ahora, ellos mismos festejaron enormemente la última elección con los resultados de Aguascalientes, de Durango, de Tamaulipas y de Quintana Roo, que un poco muestra pues que no están totalmente en la lona. Yo creo que hubo disgusto de muchos, tanto en el gobierno federal como de otros partidos de oposición, como puede ser el propio PRI, precisamente por estos resultados. A final de cuentas, esta ausencia de dirección en los diferentes partidos políticos de oposición tendrá sus consecuencias y las veremos muy probablemente reflejadas en el 2021. Habrá que ver cómo va a estar esta recomposición de la Cámara de Diputados. Hoy por hoy se sigue apreciando en todas las encuestas, en los promedios de las mismas, una franca mayoría de Morena. Todavía no sé si alcance como lo fue en el 2018, pero para el 2021 al menos las encuestas disponibles serias te dan un promedio en donde estaría precisamente otra vez en la rayita de tener mayoría, sin duda alguna en la Cámara de Diputados y no necesariamente total. Yo creo que ahí el punto central es hasta dónde el tema de la agenda de la oposición puede plantearse como tal. La agenda del gobierno y la agenda de López Obrador fue básicamente el tema de combate a corrupción e inseguridad y bueno, pues sobre esos puntos, el tema crecimiento económico, que es parte también del debate, pero esos son los puntos que no alcanzan. La oposición ha estado simplemente, pues ahora sí que en el ping-pong tratando de responder. Ese es un punto. Y el otro es figuras que puedan, de alguna manera, ser lo suficientemente articuladas, carismáticas, poderosas, como para poder enfrentar a una estructura de poder como la que tiene actualmente. Siguen enfrascados en pleitos. En Acción Nacional, la figura de un Felipe Calderón surgiendo como un partido de afuera, llevándose gente, peleándose internamente. Ya nos decimos de perredistas que tratan de armar una nueva estructura como tal y no aterrizan. Y bueno, Movimiento Ciudadano que habían apostado por la figura de Enrique Alfaro y que de repente, bueno, pues se está dedicando a lo suyo, que es a tratar de gobernar. Y en ese escenario,
pues tienes básicamente una falta de cohesión o de propuesta, de articulación de lo que sería un fenómeno opositor, ¿no? Sí, yo creo que aquí pues hay que pensarlo como en el ajedrez, las herramientas que te permiten ganar, que son el espacio, el tiempo y la posición. En este momento el único espacio disponible para competir con Morena existe en estos 11 estados a los que me he referido, que son Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Durango. Estos 11 estados es donde puede haber competencia. En este momento, si alguien como el señor Alfaro quisiera convertirse en líder de la oposición, está a 5 años de la elección, lo van a hacer pedazos, no tiene sentido. Entonces, tampoco esperen que ahorita surja algo. Hay tiempos, ¿no? No, y si acaso puede surgir, olvídate de un liderazgo en específico dentro de los partidos actuales. Muy probablemente veamos la conformación de nuevos partidos, pero la verdad es que lo que hemos visto durante este último año, pues no es la conformación de partidos que puedan realmente dar la pelea. Por lo pronto el tema Baja California va a dar mucho de qué hablar a partir precisamente de la actuación de una oposición que pues abiertamente dobló las manos. Ernesto Sabrera, Macario Esquetino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.